Bueno, hola a todos. Vamos a continuar con los temas de historia de tercer año. Ya vimos lo que era el imperialismo, lo que era el colonialismo. Tenemos una idea de las diferencias, de que constituyen dos modelos de dominación entre naciones, una relación de dominación. En el colonialismo vimos que una de las características principales es que se basa en la ocupación, ¿sí? En la ocupación por parte de la metrópoli y del territorio de la nación dominada, una ocupación militar, ¿sí? En el imperialismo no, el imperialismo es una dominación económica en el cual el país dominado mantiene una cierta autonomía política relativa en lo que es el ejercicio de sus funciones políticas. Bueno, vamos a relacionar eso con el concepto de guerra. Nosotros en tercer año tenemos que ver la idea de guerra, ¿sí? Que es una guerra para poder entender también la Primera y Segunda Guerra Mundial, que vamos a ver más adelante. El tema es, para superar el colonialismo, las colonias debieron sortear lo que se llama las guerras de la independencia. ¿Mm? Este, esas guerras de la independencia tienen causas, tienen motivos y un análisis teórico de ellas nos permite, por ejemplo, entender. Hay un teórico que estudia la guerra, un teórico alemán, Klaus von Clausewitz, ¿sí? Que explica que la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Sí? La guerra como una continuación de la política, pero por otros medios. ¿Qué significa esto? Que hay una relación de intereses, vamos a poner un ejemplo concreto y contemporáneo nuestro, Malvinas, ¿sí? Bien, este, según nuestra posición argentina, las Malvinas son argentinas, pero para los ingleses son ingleses, son inglesas. Bueno, ¿cómo entra la guerra ahí en esas dos posiciones encontradas? Bueno, se busca una negociación política. Mientras estamos en una etapa política no hay guerra, pero una de las dos posiciones, digamos, desiste de la política y pasa a imponerse militarmente. Entonces se aparta la política, ¿no? Fue, por ejemplo, se venía negociando desde siempre el reclamo de Malvinas por parte de Argentina políticamente. En el año de la guerra de Malvinas, los militares que estaban en el poder en ese momento deciden desistir de la política y pasar a la ocupación militar. Bueno, tenemos la guerra de Malvinas, termina la guerra y se vuelve otra vez a la política, ¿sí? Entonces hay una relación, ¿sí? Entre política y, y, y guerra, como para entender, siempre hay intereses de por medio. Cuando hablamos de intereses estamos hablando de causas también, ¿sí? La ACNUR, que depende de la ONU, tiene una diferenciación de las causas, eh, como para clasificarlas temporalmente y si no por motivos puntuales específicos, ¿no? Temporalmente podemos decir, vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Tiene, temporalmente, podemos decir, libro de historia vamos a encontrar que la Primera Guerra Mundial se desata cuando en un atentado muere el archiduque de Austria, ¿sí? Este, y eso es un detonante de la Primera Guerra Mundial. Pero un análisis más profundo, temporal, va a decir, bueno, eso fue lo que desató el atentado del archiduque de Austria, ¿sí? Pero previamente, temporalmente, podemos decir, hay causas mucho más profundas, mucho más estructurales que tienen que ver con todo lo que es prepararse bélicamente las potencias europeas para una guerra. Lo que llamamos escalada armamentista, ¿sí? Venían en las décadas previas a la Primera Guerra Mundial produciendo armamento, desarrollando armamento que en algún momento se tenía que utilizar, todas las potencias, ¿sí? Entonces hay una causa más estructural. También la ACNUR clasifica las causas de guerra en económicas, político-ideológicas o religiosas. La Primera Guerra Mundial, podemos hacer un análisis económico y entender que la causa
que motiva la Primera Guerra Mundial es el ingreso tardío de Alemania a la distribución imperial del mundo, ¿sí? O sea, las potencias europeas se habían dividido el mundo con modelos imperialistas o colonialistas ya tardíos, ¿sí? Vamos a decir, Inglaterra tiene una colonia en Malvinas, es una colonia tardía, ¿sí? Ya está como desfasada temporalmente. ¿Mm? Bien, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos se habían distribuido a África, Asia, América en colonias y que posteriormente pasaron al rol de países dependientes en términos del imperialismo. Bien, Alemania llega tardíamente, tenía pocas colonias y poco dominio imperial. Entonces, en ese reclamo del reparto del mundo, Alemania, al llegar tardíamente, en su afán de expandir sus dominios económicos, es una de las causas por las cuales se genera la Primera Guerra Mundial. Hay otras causas, ¿sí? Causas político-ideológicas, causas religiosas. No sería el caso de la Primera Guerra Mundial, pero las actuales en Oriente Medio, por lo general, tienen un matiz más bien religioso, político-ideológico. Volvamos a la definición de Clausewitz, ¿no? La guerra como continuación de la política por otros medios. La dominación, la formación de un Estado nacional como el nuestro, ¿sí? Ustedes recuerdan la división entre unitarios y federales, ¿no? También se dirime en batallas, guerras, guerras breves, digamos, pero por violencia militar. Bueno, esa definición del tipo de gobierno entre combates, ¿sí? Si unitarios y federales, también nos marca esa continuación de la política por otros medios, ¿no? Si no podemos definir políticamente una cuestión, bueno, la última instancia es la definición militar. En nuestro país, en la formación del Estado militar, del Estado Nacional, ustedes recuerdan, tenemos la Revolución de Mayo, 1810, 1816 la Independencia, recién en el 53 la Constitución y recién por otra guerra, la Guerra del Paraguay, cuando se forma el Estado, cuando se forma el Ejército Argentino como una institución fija y permanente, recién ahí podemos dar por consolidado el Estado Nacional. Pero también a través de la violencia, de que se fue imponiendo violentamente algunas condiciones, luego se negociaron políticamente, si la política no fue suficiente, otra vez volvimos a las batallas, hasta, ¿sí?, la incorporación última, ¿no?, después de la declaración de la Constitución Nacional, a la incorporación a la Constitución de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, política y guerra son como, históricamente son conceptos que van unidos. Nosotros vamos a seguir trabajando sobre este tema, les voy a dejar actividades como para que puedan ir desarrollando.